La guerra de 7 frentes de Israel contra el régimen iraní y sus apoderados continúa. Voy a hablar ahora sobre todo de uno de esos frentes y es el Líbano. La guerra contra Hezbolá en el Líbano continúa. En las últimas horas, Hezbolá ha disparado andanadas de cohetes contra Haifa, la tercera ciudad más grande de Israel, y contra otros lugares del norte de Israel. El ejército israelí está operando sobre el terreno en Líbano, basándose en información de inteligencia precisa sobre dónde se encuentran las posiciones de Hezbolá dentro de los pueblos fronterizos. La razón por la que el ejército israelí está operando sobre el terreno en el Líbano debería quedar clara. Hezbolá abrió un segundo frente contra Israel el 8 de octubre. Del 23, Hezbolá se unió a la guerra que Hamás inició el día anterior, el 7 de octubre. Advertimos, durante 11 meses que Hezbolá debe retroceder, o tendríamos que apartarlo. Hezbolá no retrocedió. Ahora está siendo empujado lejos. Hezbolá está siendo expulsada porque no solo ha estado disparando cohetes contra Israel, sino también misiles antitanque guiados contra casas israelíes. Los terroristas de Hezbolá pueden ver el interior de Israel desde sus posiciones de tiro en la frontera. Pueden ver casas y apuntar sus misiles antitanque guiados a las casas o a cualquier otro edificio que quieran atacar. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Como consecuencia de esta amenaza, más de 60.000 israelíes huyeron de sus casas hace un año. No podrán volver a ponerse a salvo hasta que Hezbolá deje de estar en la frontera. Ya hemos estado aquí antes. Hace 18 años, fue en el 2006, los terroristas de Hezbolá en ese momento cruzaron a Israel. Emboscaron a reservistas israelíes en una patrulla, mataron a varios de ellos, secuestraron a 2 soldados israelíes en el Líbano, que más tarde supimos que fueron asesinados, y procedieron a disparar 4.000 cohetes contra Israel durante los siguientes 34 días. No había cúpula de hierro para derribar ninguno de los cohetes de Hezbolá en el verano de 2006. Esa guerra de 2006 terminó con el gobierno de Israel y el gobierno de Líbano aceptando los términos de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Esa resolución pedía el desarme de todos los grupos armados en el Líbano para que no hubiera armas ni autoridad en el país. Que no sea la del Estado libanés. Una fuerza de paz de la ONU conocida como la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, o UNIFIL, se suponía que iba a supervisar la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y garantizar que Hezbolá se desarmara y se retirara de la zona fronteriza. Esto nunca ocurrió. El Estado libanés se debilitó y Hezbolá se hizo más fuerte. Hezbolá tiene suficiente poder en el gobierno libanés como para impedir cualquier intento de desarme. Las Naciones Unidas fracasaron por completo, durante 18 años, en hacer nada para impedir que Hezbolá iniciara otra guerra en el momento y lugar que eligiera. Que es exactamente lo que ocurrió. Las Naciones Unidas fracasaron, Estados Unidos fracasó, Francia fracasó, todos los que se preocupaban por lo que ocurría en el Líbano fracasaron. Ahora hay una guerra en curso. Israel ha tomado muchas medidas para animar a los residentes del sur del Líbano a alejarse del peligro. Emisiones de televisión, radio, mensajes SMS, folletos y publicaciones en las redes sociales. Los residentes del sur del Líbano entienden que Hezbolá ha convertido el sur del Líbano en una zona de guerra, y no es seguro. Hay un grupo que no ha captado el mensaje de que cualquiera que esté en el sur del Líbano corre peligro. El grupo que no ha recibido el mensaje es UNIFIL. Israel pidió que la UNIFIL se alejara 5 kilómetros de la frontera. UNIFIL dijo que no. Tengo una pregunta. ¿Qué hacen las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano? Y quiero decir esta pregunta literalmente. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es su día? ¿Tienen reuniones? ¿Hacen ejercicios de trabajo en equipo? ¿Disfrutan de largas pausas para comer? Puedo decirte lo que no hacen. No mantienen la paz. Ahora hay una guerra porque las Naciones Unidas no lograron desarmar a Hezbolá y alejarla de la frontera israelí. Hezbolá comenzó una guerra y atacó a los israelíes durante un año desde el Líbano, mientras que las llamadas fuerzas de paz de la ONU en el Líbano no hacían nada. Ahora estas fuerzas de la ONU están atrapadas en una zona de guerra. Israel les pidió que se alejaran del peligro. Se negaron a irse. Su portavoz dijo que es importante que la bandera de la ONU siga ondeando en esta región. Mi pregunta sigue siendo, ¿qué hacen las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano? Dame tu mejor respuesta en los comentarios. UNIFIL ha declarado que 5 miembros de sus fuerzas han resultado heridos en distintos incidentes ocurridos en los últimos días. UNIFIL dijo que un tanque israelí disparó contra su posición, lo que hirió a 2, y en un incidente separado, otros 2 resultaron heridos en explosiones cerca de una torre de observación de UNIFIL.
Las circunstancias exactas de los incidentes siguen siendo objeto de investigación. Puedo adivinar cuál puede ser la causa de que la UNIFIL se vea atrapada en medio de la guerra entre Israel y Hezbollah. Hace 2 meses, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Dani Danon, presentó imágenes en el Consejo de Seguridad de la ONU que exponen cómo Hezbollah está lanzando cohetes desde zonas próximas a las bases de la UNIFIL. A Hezbollah le interesa atraer el fuego israelí hacia las zonas próximas a las posiciones de la ONU. Hezbollah quiere más presión internacional sobre Israel para que detenga sus operaciones defensivas. Obviamente, a Israel no le interesa perjudicar a nadie de la ONU. Ahora mismo, no sé qué hacen las fuerzas de la ONU todo el día, por lo que planean hacer de manera diferente en el futuro para asegurar que el Líbano e Israel puedan vivir en paz. Por último, hoy, un artículo que todos deberíais leer. El New York Times publica un artículo titulado Documentos secretos muestran que Hamas intentó persuadir a Irán para que se uniera a su ataque del 7 de octubre. El Times tiene en sus manos, supongo que el ejército israelí se las dio, las actas de 10 reuniones entre los líderes de Hamas. El Times verificó la autenticidad de las actas. El acta muestra los preparativos de Hamas y consideraciones en el periodo previo a la masacre del 7 de octubre. Muestra que Hamas evitó varias escaladas desde entonces para engañar a Israel haciéndole creer que había sido disuadido. Una de las razones por las que Hamas retrasó su invasión fue porque buscaba apoyo iraní para su guerra. En julio, Hamas envió a un alto cargo al Líbano, donde se reunió con un alto comandante iraní, y pidió ayuda para atacar lugares sensibles en Israel. Los líderes de Hamas en Gaza dijeron que informaron a Ismail Haniyeh sobre lo que llamaron el Gran Proyecto. Haniyeh vivía en Qatar. Haniyeh sabía lo del 7 de octubre de antemano. En resumidas cuentas ya lo sabemos. Hamas quiere destruir Israel y aniquilar al pueblo judío. No se detendrá hasta que sea detenido. Vamos a tomar algunas preguntas ahora de nuestra audiencia en vivo viendo en YouTube, X, Instagram, LinkedIn. Por favor. Tenemos una serie de preguntas sobre la UNIFIL. Queremos saber si las fuerzas de la ONU evacuaron Siria a Israel durante la guerra civil siria. ¿Por qué las fuerzas de la UNIFIL no están también evacuando lejos de los combates? Ojalá supiera la respuesta a esta pregunta. Al propio portavoz de la UNIFIL se le preguntó, ¿por qué no están evacuando las fuerzas de la UNIFIL? ¿Por qué no se alejan del peligro? Y dio la respuesta. Él no es quien establece la política de la UNIFIL. La política de la UNIFIL la establecen las Naciones Unidas y en especial los países influyentes que forman parte del Consejo de Seguridad o envían a sus propios ciudadanos a formar parte de esta fuerza de la UNIFIL. Así que estamos hablando de Francia, Italia, Irlanda y muchos otros países. El propio portavoz de la UNIFIL dijo que es importante que la bandera de la ONU siga ondeando en Líbano. No dijo por qué, no dijo lo que esperan lograr. Solo parece que se están parando en un terreno para hacer un punto, y en lugar de hacer nada para contrarrestar a Hezbollah durante las últimas casi 2 décadas, finalmente han decidido oponerse a Israel y tal vez esa sea la razón. Tenemos otras preguntas un poco más punzantes sobre la UNIFIL. ¿Está actuando la UNIFIL como escudo humano de Hezbollah? Yo no iría tan lejos como para decir que la UNIFIL está actuando como escudo humano de Hezbollah. No, en absoluto. Pero lo que ocurre es que la UNIFIL tiene muchas posiciones en el sur del Líbano. El sur del Líbano es también donde Hezbollah tiene posiciones, y muchas de estas posiciones están ocultas, o son difíciles de ver desde lejos. Y hay posiciones desde las que Hezbollah dispara cohetes contra Israel. Así que donde quiera que haya una posición de Hezbollah, donde quiera que Hezbollah esté enviando cohetes a Israel, es probable que ese lugar sea objetivo de las fuerzas de defensa de Israel. Así que si esa posición está cerca de una posición de la UNIFIL, eso pondría en peligro a las fuerzas de la UNIFIL. No es que las fuerzas de la UNIFIL quieran estar en peligro, es que Hezbollah quiere ponerlas en peligro. Una de las afirmaciones frecuentes contra Israel es que las fuerzas israelíes cometen crímenes de guerra. Ed Barr, en YouTube, pregunta, ¿existen investigaciones internas de las FDI sobre las denuncias de crímenes de guerra? ¿Comprueba la División de Investigación Criminal del Ejército estas afirmaciones? ¿Qué sabemos al respecto? Las respuestas más breves que puedo darle ahora mismo son sí y sí. Esto forma parte de los procesos internos de las Fuerzas de Defensa de Israel, que investigan las denuncias de irregularidades cometidas por sus propios soldados. Este es un proceso que lleva tiempo. Está en medio de una guerra. Más allá de eso, no tengo más detalles.
Wikis dice que su vuelo de avión de una compañía no israelí fue cancelado y pregunta, ¿debería intentar venir de otra manera? La gente de Israel siempre está emocionada y feliz de ver vuelos con turistas que llegan a Israel. Siempre digo que la mejor manera de estar con Israel es estar en Israel. Vengan a Israel, experimenten cómo es la vida aquí y cómo estamos lidiando con el hecho de que aún quedan 101 rehenes en las mazmorras del terror de Hamás y de que la guerra continúa en 7 frentes diferentes. Si puedes encontrar un vuelo a Israel y reservar un hotel, te recomiendo que vengas. Por desgracia, no puedo hacer de agente de viajes, pero te recomiendo que pruebes Google Flights, veas lo que encuentras y esperes lo mejor. Siempre echa un vistazo a El Al, la aerolínea nacional israelí, porque no han cancelado vuelos. Elisa en YouTube pregunta, ¿cómo se recuperará Israel del impacto económico de la guerra? Debe de ser muy duro para todos y esta es nuestra última pregunta. Es una pregunta para la que no tengo respuesta, aparte del hecho de que tendremos que recuperarnos. Ahora mismo hay muchas cuestiones más apremiantes, la principal de ellas que hay 101 rehenes en las mazmorras terroristas de Hamás en Gaza, que hay una guerra de 7 frentes a la que Israel se está enfrentando. Gaza, Hezbollah en Líbano, Cisjordania, Siria, las milicias iraníes en Irak, Yemen, los Houthis en Yemen y el propio Irán. Así que hay 7 frentes con los que estamos lidiando en una guerra. Tenemos una crisis de rehenes. Hay muchas cosas de las que tenemos que ocuparnos y que solo podremos abordar el día después. El día después. Ese es todo el tiempo que tenemos hoy para nuestra sesión informativa diaria en directo. Gracias a todos por seguirnos. Pueden encontrarlo en YouTube, en las plataformas de podcast, donde quiera que lo estén viendo. Mañana estaremos de nuevo en directo desde Israel, a las 3 de la tarde hora de Israel. Eso son las 8 de la mañana en la costa este. Les invito a seguirme también en mis plataformas personales. Pueden buscarme, Daniel Rubenstein, y también, por favor, sigan todas las plataformas de la Oficina del Portavoz Ciudadano Israelí. Esta ha sido la sesión informativa diaria en directo. Soy Daniel Rubenstein. Que tengan un buen día.